Muy buenos días, estimados hermanos. Gracias, familia de fe, porque nos dan la oportunidad nuevamente de poder acompañarles en esta semana con una reflexión más. Gracias porque me permites acompañarte en el desarrollo y en el crecimiento de tu fe a la luz de la palabra. Mira lo que dice, escucha lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, obedeced a vuestros padres. La orden es simple, ¿sí? Los niños deben obedecer a sus padres. Y esto no solo significa que los niños tienen la responsabilidad de obedecer. Ojo aquí, padres, porque los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a obedecer. Este es uno de los trabajos más importantes en la tarea paternal y en nuestra responsabilidad como padres para con Dios, ¿sí? Porque la realidad es que no necesitamos enseñar a nuestros hijos a cómo desobedecer, porque de hecho cada uno de ellos ha heredado una inclinación hacia el pecado, ¿sí? Recordemos que tenemos una naturaleza pecaminosa imputada por el pecado de Adán. Sin embargo, sí debemos ser responsables entonces en enseñar a obedecer. Es fundamental que un padre le enseñe a su hijo acerca de la obediencia para que el niño obviamente crezca sabiendo cómo obedecer a Dios, incluso cuando no lo entienda o cuando incluso no quiera. ¿Sí? Tenemos que enseñar a obedecer a nuestros hijos, aunque sea incomprendible o aunque no tengan el deseo de hacerlo. Debemos enseñar a que deben obedecer. Ahora, ¿qué pasa si nuestros hijos desobedecen? Bien, la desobediencia tiene que ser castigada. Esto es para que se pueda aprender a obedecer. Ningún padre debe aplaudir la desobediencia de sus hijos, ¿sí? Estamos llamados y tenemos una responsabilidad paternal para enseñar a obedecer a nuestros hijos. Ahora, hijos, ¿por qué debemos obedecer? Bien, debemos obedecer en el Señor porque esto es justo. Aquí el apóstol Pablo nos está dando dos razones para que obedezcamos a nuestros padres. Y lo primero es que debemos obedecer en el Señor. Esto significa que su obediencia es parte de la obediencia cristiana, es decir, tu obediencia como hijo es parte de la obediencia cristiana, de manera similar al mandato de la esposa a someterse a su esposo como al Señor, ¿sí? Esto es justo. Esa es la segunda razón por la cual como hijos debemos obedecer a nuestros padres, ¿sí? La segunda razón es porque simplemente es justo que un niño obedezca a sus padres. Lo que significa dar honra a tu padre y a tu madre puede cambiar a medida que llegamos a la edad adulta, pero el principio siempre va a estar presente en la vida. El hijo adulto, sin embargo, de alguna manera, por así decirlo, ya no debe obediencia a sus padres, pero el principio de la honra estará presente en toda tu vida, ¿sí? Este es el primer mandamiento con promesa, dice también el apóstol. Pablo refuerza esta idea de obediencia con una referencia a Deuteronomio 5:16, donde Dios promete bendecir al niño obediente, al hijo obediente. Los cristianos normalmente han dividido los 10 mandamientos de la siguiente manera: 4 dirigidos a Dios y los últimos 6 dirigidos a sus semejantes. Sin embargo, los judíos dividieron los mandamientos en dos grupos de 5, porque ellos consideraron
que la ley para dar honra al padre y a la madre era más un deber para con Dios que un deber para con el hombre. Quiero concluir con aquel pasaje de Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esta es una razón más por la cual el niño, el hijo, debe obedecer a sus padres. ¿Sí? Pablo tiene en mente a los hijos que aún están bajo el techo de sus padres y bajo su autoridad. Estos que viven bajo nuestros techos no solamente deben honrar a su padre y a su madre, sino que también deben obedecerlos y obedecerlos en todo. Cuando un hijo ha crecido y está fuera de la casa de sus padres, bueno, pues estos ya no están bajo una obligación de obediencia, pero sí están bajo la obligación de honrar a sus padres y a sus madres. ¿Sí? Si estás bajo el techo de papá o mamá, tienes la obligación de la obediencia. Si ya no estás en el techo de papá o de mamá, bien, quizás ya no tengas la obligación de la obediencia, pero tienes la obligación para cumplir este propósito. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Esta es una razón más y es con la que concluimos. Porque esto agrada al Señor. Esta es una de las razones más importantes por la que un hijo debe obedecer. Cuando un hijo respeta la autoridad de su padre, está respondiendo al orden de autoridad que Dios mismo ha dado. ¿Sí? ¿Por qué obedecer? ¿Por qué ser fiel a la obediencia a nuestros padres? Porque es justo delante del Señor y porque le agrada al Señor. Creo que son razones suficientes para tener una vida de obediencia en casa de nuestros padres. Que Dios les bendiga. Que tengas un buen día.